Ya. En el expediente 70-14, seguido contra Alejandro Toledo Manrique, Elian Carr Fernenbund de Toledo, en agravio del Estado, por delito de lavado de activos. Viene el pedido de cesación de prisión preventiva dispuesta por auto el 17 de abril de 2017, confirmada por esta sala penal por auto del 26 de junio del 2017. Quien solicita la cesación de esta prisión preventiva es el abogado de parte de los acusados, el doctor José Sur Rivadeneira, quien se encuentra presente. Asimismo se encuentra presente la doctora fiscal adjunta superior de la Segunda Fiscalía, especializada en delitos de lavado de activos, doctora Liliana Briceño Aguayo. Se cursó notificación asimismo al señor Procurador Público adjunto a cargo de la Defensa del Estado, Jordan Mercado Sarrón, pero no se ha hecho presente. Se les ha concedido 5 minutos a cada uno para el informe oral correspondiente. Bien, da inicio al informe el abogado de los accionantes. Muchas gracias, señora presidenta. Señores magistrados, muy buenos días. Señorita representante del Ministerio Público. Voy a hacer una intervención muy sucinta, breve, en relación a la pretensión de esta defensa. Nosotros postulamos, en aplicación del artículo 283, inciso 3 del Código Procesal Penal, que se varíe la medida de prisión preventiva que recae sobre mis patrocinados y que se le imponga una comparecencia simple. Consideramos nosotros, y vamos a cuestionar el día de hoy, los fundados y graves elementos de convicción que arrojaron la probable participación de ellos en las actividades criminales en materia de investigación, como es el delito de lavado de activos, y en la actividad previa, que es el delito de colusión. Es cierto, existe un auto de fecha 17 de abril del año 2017 que fue confirmado por una resolución de esta sala de fecha 22 de junio del año 2017, que en el caso concreto del señor Alejandro Toledo establece como elementos de convicción el acuerdo de Odebrecht con Estados Unidos, la declaración del señor Jorge Barata dada como colaborador eficaz, la búsqueda de información respecto al viaje del presidente a la ciudad de Brasil, Río de Janeiro, para un evento de presidentes de la República, así como la dación de una serie de dispositivos legales, dentro de ellos el Decreto Supremo 022-2005-EF, que es la norma legal que exonera del SNIP en la carretera interoceánica sur. También se citan informes de Contraloría General relacionados a algunas irregularidades que habría encontrado esa entidad con respecto a este proceso. Todo esto, analizado en el contexto en su momento, arrojó como probabilidad que mi patrocinado haya participado en esta actividad criminal previa que había sido calificada como delito de colusión. Debo recordar también, señores magistrados, que esta prisión preventiva se dicta no por actos de investigación que se realizaron en la etapa de instrucción, que se inicia el 21 de abril del año 2016, sino que se traslada la documentación que dio motivo de una prisión preventiva de la carpeta 02-2017, caso Odebrecht, a cargo del primer despacho del equipo especial, con las declaraciones del señor Jorge Barata y todo el acervo documentario, que fueron 21 documentos que se trasladaron y fueron utilizados para dictar la prisión preventiva porque se estableció que tenían similitud. Eso no está en cuestión en este momento, sino estoy simplemente haciendo el relato de los antecedentes. Ahora bien, ¿qué tiene que decir la defensa al respecto y cuáles son los elementos de convicción que ponen en cuestión y reducen al mínimo la probable participación o los elementos de convicción que vincularían a mi patrocinado con los hechos que se le atribuye en este proceso? Cabe mencionar también, señores magistrados, que no podemos perder de vista de que en este proceso existe a la fecha una acusación fiscal, ¿no? Existe una acusación fiscal contra mi patrocinado a quien se le está atribuyendo 4 participaciones concretas: actos de colocación, actos de intercalación, tenencia y ocultamiento. Sobre actos de colocación se sostiene que mi patrocinado ha intervenido en la transferencia de fondos a la empresa Confiado, una empresa que tiene una cuenta en el Banco LGT de Suiza. En actos de transferencia o intercalación se le vincula a las transferencias que se hicieron de Confiado a la empresa Ecostey y a la empresa Milan en Costa Rica, de estas a la empresa Ecoteva, de la empresa Ecoteva a la señora Eva Fernenbund, y finalmente con las cuentas que manejaba la señora Eva Fernenbund de la empresa Ecoteva se hace la adquisición de 2 bienes
y de 2 hipotecas. Ese es, en síntesis, lo que propone y lo que acusa el Ministerio Público. Y en cuanto a los actos de tenencia, se presume que estos bienes favorecerían e incrementarían el patrimonio de mis patrocinados. Y en cuanto a los actos de ocultamiento, sostiene la primera Fiscalía de Lavado de Activos que mi patrocinado interviene en la transferencia de los fondos de Coteva a Ecostey una vez detectada el delito en marzo del año 2013 y que también interviene en el traslado de los fondos que tenía la empresa Milan a la empresa Ecostey y que estos fondos se trasladaron con la finalidad de ocultarse. Esta es, digamos, la imputación que realiza el Ministerio Público contra mi patrocinado. ¿Y nosotros qué sostenemos, señores magistrados, en concreto sobre estos hechos? En primer lugar, lo que sostiene las imputaciones del Ministerio Público son 2 declaraciones de 2 colaboradores eficaces que han sido homologadas por el Poder Judicial. La colaboración eficaz de Jorge Barata y de la empresa Odebrecht, que fue homologado en junio del año 2019 por el primer juzgado anticorrupción del sistema anticorrupción, y la colaboración eficaz de Joseph Maiman, que fue homologado el 29 de diciembre del año 2019 por el primer juzgado de investigación preparatoria de la Sala Nacional. Estos 2 testimonios, de por sí, son los que dieron origen, el de Jorge Barata, al proceso de prisión preventiva, y en el caso del señor Maiman fue un evento posterior. Sin embargo, estas sentencias que homologan, nosotros debemos de señalar que simplemente son pruebas de parte, porque el cuaderno de colaboración eficaz es un cuaderno especial que lo tramite en forma reservada el Ministerio Público con el colaborador y esa información se le presenta al juez para que el juez homologue. Sin embargo, no hay un pronunciamiento de fondo. El juez no hace una valoración respecto a si los hechos que relata el colaborador son ciertos, son verificables o si existen otros elementos, otros contraindicios. Y en concreto vamos a comenzar con Jorge Barata. Jorge Barata sostiene que Alejandro Toledo participa en un encuentro en el Hotel Marriott y que le pide 35 millones a través de Savis Island y Gideon Weinstein. Ese es el relato que se habló en la audiencia. Sin embargo, el señor Jorge Barata declara el 24 de abril del año 2019 en Curitiba, Brasil, declaración que ha sido incorporada a este expediente, y el señor Jorge Barata señala que en esa reunión, primero dice que ya no le pagaron 20 millones, sino que le incrementó el monto a 31 millones de dólares, que es lo que ellos habían revisado. Hay un cambio en el monto, a pesar que en el año 2016 sostuvo que ellos pagaron 20 porque no habían cumplido con todo lo prometido y por eso reducen a 20 y cambia a 31. Esta declaración es muy importante, señores magistrados, porque el cambio de versión del señor Jorge Barata en abril del año 2019 se da después que ustedes, la 4ª sala, había recibido la información con el secreto bancario de Suiza. Y Suiza había informado que por ese sistema habían transitado 32 millones de dólares que se había pagado a la empresa Confiado. Y el Banco Suizo entrega incluso los contratos que había firmado Jorge Barata con Leo Malamud, representante de Merja de Joseph Maiman, y que esto implicaba definitivamente que las cifras no eran ciertas y que se le había mentido a la justicia peruana y a la justicia americana, porque en el acuerdo de culpabilidad con Estados Unidos, Odebrecht señala que había pagado 20 millones a un alto funcionario de gobierno. Y Suiza informaba que los montos pagados eran de 32 millones por ese sistema y entregaba la documentación. Este cambio de versión se da adecuándose a la información que ya era pública, pero el señor Jorge Barata también señala que él no tenía ningún tipo de evidencia respecto a los fondos. Él señala que el dinero se lo habían pagado a Joseph Maiman, no a Alejandro Toledo, que el pago íntegramente fue hacia el señor Joseph Maiman y que él no tenía evidencia respecto a que el señor Toledo habría recibido ese dinero, porque él dice, yo le pagué a Joseph Maiman. En cuanto a las imputaciones de que él habría tenido algún tipo de comunicación, el señor Jorge Barata señala que él coordinaba con el presidente de la República y el presidente llamaba a Pedro Pablo Kuczynski y a veces a Fernando Zavala y les ordenaba que hagan las cosas que él pedía. Sin embargo, esta versión no ha tenido ningún elemento de convicción que corrobore. Por el contrario, los movimientos migratorios que realizaron los funcionarios del señor Maiman durante el mes de enero a junio del año 2005, que fue la licitación, demuestran que estos señores estuvieron en forma permanente en la ciudad de Lima, coordinando precisamente porque han declarado que ellos han coordinado con Jorge Barata durante toda la licitación porque el señor Maiman les encargó. Y entonces es evidente que la defensa dice, si estos señores están en la ciudad de Lima durante toda la licitación coordinando con Jorge Barata, ¿cómo es creíble que el señor Barata diga que él entraba a Palacio de Gobierno sin registros y que él hablaba con el jefe de Estado? Quien habla con el jefe de Estado no tiene necesidad de utilizar intermediarios. Y sin embargo, esa es una versión que no es verosímil, que no es creíble. En cuanto al señor Joseph Maiman,
Es cierto, el señor Mayman señala que él recibió el dinero a pedido de Alejandro Toledo, que Toledo le pide que reciba el dinero. Sin embargo, el señor Joseph Mayman tiene 3 declaraciones: el 27 de febrero del año 2017, el 5 de septiembre del año 2017 y el 22 de enero vía prueba anticipada del año 2020. Y en todas esas declaraciones el señor Mayman se ratifica en que él no tiene ninguna evidencia, ningún correo, ningún registro. Simplemente es su afirmación que dice: Toledo me dijo recibe el dinero, pero no hay una evidencia. Y se lo ha dicho a los fiscales y obren sus testimonios. Dice que el señor Toledo le dijo: van a llegar 5 millones también de la empresa Camargo Correa, pero tampoco tiene ningún tipo de evidencia ni testigos respecto a esa afirmación. Y dice que el señor Toledo le dijo: Abraham Danón te va a entregar las cuentas donde vas a transferir el dinero. Pero también dice que eso fue una conversación que él no tiene ningún registro por los años transcurridos. Es decir, los elementos claves, nucleares, que vincularían a mi patrocinado con el acto colusorio y con el acto de lavado de activos para recibir los sobornos, solamente reposa en el testimonio de estos señores, de estos testigos, ¿no? Que al haber admitido, porque es cierto, el tránsito y el pago de sobornos existe, esta es una verdad inexorable, pero sin embargo no podemos aceptar como defensa que pueda generar sospecha grave el testimonio de la persona a la que le encontraron con el dinero en sus cuentas y que solamente se excuse en que han pasado los años, pero que no tiene evidencias. Respecto a estos testimonios, son contradictorios en primera, segunda y tercera versión, pero lo que destaca la defensa es que el señor Jorge Barata y el señor Joseph Mayman simplemente han hecho relatos de hechos. Ahora, si me permite la defensa, para cerrar esta parte con respecto a mi patrocinado, me permitirían pasar rápidamente unas cuantas diapositivas, por favor, que son muy importantes, con la autorización de usted, señora presidenta. Muy rápidamente, señor abogado. Señores magistrados, esta información que aparece es una información de secreto bancario que está en el expediente 7091-2014. La información de la asistencia judicial de la empresa Trelvi, que se encuentra a fojas 26.061 y siguientes del expediente, y la información de Suiza, de la empresa Confiado y de la señora Efira Mayman, que obra 31.313 y siguientes del expediente, y la asistencia judicial de Reino Unido con el secreto bancario y la empresa Warburg, que es la empresa que recepciona los fondos de las empresas brasileñas. ¿Qué tiene que decir la defensa al respecto? En primer lugar, se ha establecido que el total de los fondos recibidos por esta empresa es de $31.612.918. Estos se encuentran en los estados de cuenta que aparecen en esta diapositiva. En la parte inferior en amarillo señalamos los folios en que se encuentran todos los estados de cuenta que arrojan esos resultados, que además han sido corroborados por el Ministerio Público a través de diferentes peritajes. También aparecen los contratos que se firma el señor Mayman a través de su funcionario Leo Malamud con los brasileños, con Barata, para poder asegurar la entrega de los fondos. Y aquí vemos que existen una serie de contratos que han sido presentados y que ellos han reconocido sus firmas, ¿no? Y donde se establece incluso un cronograma de pago, donde se establece de qué manera y a partir de cuándo se va a realizar estos contratos. También la información de Suiza es rica en información porque señalan que el 20 de agosto del año 2017, este es un documento que obra dentro de la información de Suiza y que ha sido recogido por el Ministerio Público, señala que el 20 de agosto del año 2007, el funcionario del banco Urs Frick se reúne con la señora Michelle Yankelovich, que es la hermana de Joseph Mayman, y en la parte superior, en círculo, hemos resaltado que ella le informa que iban a recibir más o menos $35 millones por la construcción de la carretera interoceánica sur. Es decir, ellos daban información al banco de qué ese era el origen, de qué ese era el mecanismo y de dónde procedían los fondos. Del dinero recibido por Odebrecht,
Hoy día sabemos que ese dinero viene de Warburg. Warburg es la empresa que recepciona los fondos de las empresas brasileñas y las transfiere a Confiado. Y sabemos que Confiado recibe 31 millones que distribuye 6 millones a su madre, 2 millones a una cuenta a nombre de su madre a través de un tercero, y luego distribuye a Leo Malamud, que es su gerente, el que firma los contratos con Merja, por Merja, con Barata, Michelle Yanquilovi, su hermana, Savi Sailan y una empresa Chemical. Y también paga a proveedores de servicios, y hay un fondo de inversión de 8 y 9 millones de dólares que se va a Costa Rica. Ese es el traslado de los fondos que se realiza, digamos, con los dineros que recibe Joseph Maiman a través de Warburg y que llega a la empresa Confiado. Es muy importante porque el señor Malamud, en su declaración, que también obra en este expediente del 25 de junio, admite que él ha recibido ese dinero y dice que era por unas deudas que tenía el señor Joseph Maiman con él, pero no lo recibe a título personal, sino a través de una empresa. Lo mismo el señor Sailán también reconoce que ha recibido $450,000 de la plata de Confiado, que es la plata de Odebrecht finalmente, porque dice que le debían unos bonos de utilidades del año 2008, 2009, y que se lo habían pagado con esos fondos. También está una carta que presenta el señor Savi Sailan, donde el señor Joseph Maiman, sobre la izquierda está la carta en original en el idioma inglés y en la derecha una traducción, donde el señor Maiman el 16 de marzo del año 2018 le dice a Savi Sailan, le hace recordar que en el año 2010 le habían hecho pagos de utilidades. Es decir, en el año 2018 le comunica con una carta simple esta operación financiera de traslado de dineros. Y finalmente está también la declaración de Michelle Maiman, quien señala que ella también ha recibido dinero y dice que era porque su hermano le compra unas acciones. Lo cierto, señores, es que ese dinero era de Odebrecht, porque ese dinero viene a través de la cuenta de Confiado. Pero también coge 8 millones y lo traslada a una cuenta a nombre de su madre, el señor Joseph Maiman. ¿Y qué dice la información que llega de Suiza sobre este particular? Que cuando ellos le abren la cuenta a la madre en el banco Edmond, ellos señalan que el dinero que iban a trasladar era el patrimonio neto de 15 millones de dólares que su padre había generado como ganancias en el Perú por 30 años de negocios de bienes raíces. Hoy sabemos que eso es falso porque ese dinero venía de Odebrecht. Sin embargo, ellos al sistema financiero le dicen que eso era una herencia. Y luego el señor Maiman, cuando declara el 22 de enero del año 2020, reconoce que él instruyó a su hermana que transfiera los fondos, que participó en la apertura de la cuenta, que fueron 6 millones, y reconoce que él recibió ese dinero. Y claro, el fiscal incluso le pregunta, y él dice, sí, es la plata de Odebrecht. O sea, él reconoce que el dinero de Odebrecht había sido utilizado para compartirlo con sus familiares y con las personas que nosotros entendemos que son sus cómplices. El señor Joseph Maiman, para justificar esto, en la pregunta 1915, el juez Concepción Carbancho le dice, oiga, explique usted eso de Odebrecht. Y él dice, yo tengo una vieja historia, ellos me debían 5 millones porque yo invertí, etcétera, etcétera, y trata de dar una justificación de que él tuvo unos negocios con los señores de Odebrecht y que por eso le habían indemnizado. Y él dice, yo he recibido 34 millones, pero en realidad 14 son de mis negocios que tuve. Y eso ocurre, pero sin embargo, cuando se le pregunta al señor Jorge Barata en Curitiba, el procurador del Estado le pregunta y le dice, señor Barata, ¿ustedes han tenido negocios con el señor Maiman? Y el señor Barata dice, no. Y le pregunta si han tenido contratos en Colombia y el señor Barata le dice no. Pero para corroborar su dicho, el fiscal José Domingo le pregunta, ¿cuánto le ha pagado usted a Maiman? En la pregunta 791. Y él dice que le ha pagado 31 millones a Maiman. Y que le ha pagado 31 millones. Y le pregunta, ¿tiene usted evidencias de que ese dinero se le entregó a Toledo? Él dice, ninguna. Pero sí afirma que le entregó a Maiman 31 millones. Entonces, ¿cómo es que Odebrecht reconoce que le ha pagado 31 millones a Maiman por la Interoceánica Sur? Y Maiman nos dice que él tenía negocios lícitos y que eso justificaría que él haya hecho uso de mucho dinero. Este cuadro es el reflejo de la operación de los fondos que tuvo la madre con el dinero de Odebrecht. 8 millones ingresan a la cuenta de la madre, pero de esos 8 millones fueron trasladados todos como adelanto de herencia a Joseph Maiman. Es decir, lavó el dinero. El dinero de Odebrecht lo pasó a una cuenta a nombre de su madre y se lo comenzó a sacar como si fuera anticipo de legítima. Pero incluso triangulaba y había dinero que sacaba y ese mismo día lo volvía a ingresar a la cuenta de la madre. Sacaba y lo volvía a ingresar a la cuenta de la madre. En total ingresó 4 millones de dólares, pero él recibió 9 millones, es decir, se llevó 5 millones. Este es un reporte de visitas que obra en autos, señores magistrados, y entre paréntesis en la parte inferior está el folio 32.988 de la traducción. Este es el registro de las órdenes que daba la hermana. La hermana dice, por ejemplo, la apoderada dejó instrucción de transferir 2 millones y una vez
Es decir, la apoderada era la madre, y dice, en todos estos documentos dice que la madre le estaba, dice, la beneficiaria efectiva tiene más de 90 años y está dándole poco a poco el dinero a sus hijos, la mamá está viejita, le va a comprar una casa a su hijo. Es decir, todas las explicaciones que dieron ellos para justificar que estaban haciendo uso del dinero que ilícitamente habían obtenido de los brasileños. Y evidentemente también está esto recogido, señores magistrados, en el informe técnico 01-2018 del cuaderno de colaboración eficaz, que también obra en esta carpeta, donde se establece que el señor Joseph Maiman se benefició de los 8 millones que trasladaron de la cuenta de confiado, que era la plata de Warburg, que era la plata de los brasileños, para sus fines de sus herencias. Y el informe 01-2020 de la carpeta principal de la carpeta 02-2017 también establece lo mismo, que ellos han detectado que este uso del dinero proviene de esos fondos. En cuanto a la empresa Trelby, la empresa Trelby, señores, es una empresa que el secreto bancario se encuentra en la página 26.066 de este expediente. Es una empresa del señor Joseph Maiman. Pero aquí hay algo importantísimo, señores magistrados, donde yo pido su atención. La señora Michelle Yankelovis era la que administraba esta cuenta. Ella se dirige al banco el 18 de junio del año 2006 con un correo y le dice al sectorista, le dice: al recibir 750,000, sírvase a realizar la transferencia a Merja Israel. Eso le pide ella al sectorista con un correo del 18 de junio que llega el 19 en la parte superior. Está la traducción oficial al lado derecho y en el lado izquierdo está el correo primigenio. Entonces, ¿por qué es relevante esto, señores magistrados? Porque según la información que entrega Odebrecht, cuando se acoja a colaboración eficaz el 1 de febrero del año 2017, entrega a los fiscales en la carpeta 02 y que eso también obra en este expediente, Odebrecht el 23 de junio emite una orden para que se le pague 750,000 a Trelby. La pregunta es, ¿cómo la señora Michelle Yankelovis el día 19 de junio, 4 días antes, ya sabía que iba Odebrecht a ordenar que se le pague $750,000 a la cuenta de Trelby? Y esta orden se ejecuta el 26 de junio. Es decir, Odebrecht ordena el 23 de junio en círculo y ejecutan el 26 de junio. Y aquí está el estado de cuenta que obra en la página 26.153 de este expediente, donde se aprecia que efectivamente los $749,985 llega el 28 de junio. Es decir, la señora Michelle Yankelovis 9 días antes le había dicho al banco: oiga, usted transfiere ese dinero que va a llegar en el futuro. Es evidente que esto es una evidencia de que había una relación, un conocimiento pleno de ellos respecto al tráfico del dinero, porque eran los acuerdos que habían celebrado con Jorge Barata y a través de los cuales ellos estaban obteniendo beneficios. Finalmente, sobre esta cuenta de Trelby, señores magistrados, también el señor Joseph Maiman, al verse descubierto, porque esta información llega a ustedes y llega a las carpetas del Ministerio Público, se determina que había recibido $1,5 millones en total de 6 empresas. Y el señor Maiman termina confesando, porque ya era evidente, ya tienen ustedes la información, de que ese dinero lo había llevado a Israel, a Merja, porque necesitaba capital de trabajo. 1.500.000 se lleva porque necesitaba capital de trabajo. Este hecho es totalmente falso también, porque pareciera que fue un tema financiero, porque se ha presentado ante ustedes, señores, la cuenta de la empresa Black Ivory y la cuenta personal que tenía el señor Joseph Maiman, y en los meses donde él dice que tenían necesidad de capital de trabajo, llámese junio del año 2006, diciembre del año 2006, enero y marzo del año 2007, en esas cuentas él movilizaba varios millones de dólares para compra de yates, pago de mantenimiento por factura de 500,000, 600,000, certificados que iba recolocando a unos días. Es decir, tenía un financiamiento, y entonces no se trata pues de que él necesitaba un capital de trabajo, sino se trata de que él hacía uso del dinero porque era el dinero que él había gestado, que él había coordinado y que él había negociado finalmente y que era el beneficiario final. Eso para nosotros es una evidencia. Respecto a la empresa Warburg, esta empresa es muy importante, señor magistrado, porque esta empresa es la que recibe los fondos en forma directa de la empresa Odebrecht y de las empresas brasileñas. Según el informe bancario, señores magistrados, 39.338.000 ha recibido esta empresa. Sin embargo, en el acuerdo de colaboración, el señor Maiman presenta unos cuadros en Excel donde dice que ha recibido solamente $32 millones. Es decir, hay un ocultamiento de 9 millones, de 8 millones, pero que se ha detectado con la información que llega al Perú el 20 de octubre del año 2020. Esta información se solicita y demora como 2 años, pero finalmente llega. Y este es el resumen, señores magistrados, del dinero, y este resumen se elabora en base a la asistencia judicial, donde se determina que el señor Maiman en total recibe $43.798.000 y recibe 1.225.000 euros. Esto lo recibe en la empresa Trelby, en la empresa Warburg y cuenta en euros,
Warburg cuenta en dólares y la empresa Merja Overseas, porque de acuerdo a la información entregada por Odebrecht el 1 de febrero del año 2017, entrega documentos de pago por 2.950.000. De este monto, señores magistrados, es el universo que han negociado, que han recibido. ¿Y qué dice la sentencia de colaboración eficaz? Que también ha sido presentada incluso por el señor fiscal superior cuando ha pedido que no se le inicie el proceso, o perdón, no llevar a juicio al señor José Maiman, hoy difunto. Este es el acuerdo de colaboración eficaz donde el señor Maiman solamente acepta que ha recibido 31 millones y luego dice que ha recibido 1.300.000 y 1.500.000 en Trelvi. Esa plata se la llevó a Merja. Y sobre los 31 millones él señala que 10 millones es plata de él. Ya he explicado que eso no tiene ninguna justificación, no ha presentado ningún contrato, nada que acredite, y por el contrario, el señor Barata ha dicho que no tienen negocios y que todo el dinero de corrupción, y 21 millones envía a Costa Rica, que más o menos nos vamos acercando, señores magistrados, al tema nuestro. 21 millones a Costa Rica. ¿Y qué pasó con ese dinero según la información bancaria? 3.500.000 va a una empresa, 5.300.000 vienen al Perú para compra de bienes, 1.121.000 dólares se lleva el señor Xavi Saylan a su cuenta personal en marzo del año 2013, 6.001.000 traslada de la empresa Costey a Merja, traslada de Costey a los dominios de Joseph Maiman, y 6.635.000 quedan incautados en Costa Rica a pedido de las autoridades peruanas. Y estos 6 millones que se llevó el señor Maiman, que según él es la plata del señor Toledo, ¿se la guardó? No, esa plata la gastó como gastó todo el dinero que recibió. Y por eso que cuando llega el acuerdo de colaboración con los fiscales, él les explica que ya no tiene la plata, que lo ha gastado la plata, y llegan al acuerdo de que devuelva solamente 5.265.000 dólares, es decir, 750.000 menos le condonan por gastos financieros que él habría tenido, y estos 5 millones se compromete a devolverlos en 15 cuotas semestrales sin intereses. Y señor abogado, tiene ya media hora exponiendo, por favor. Le voy a pedir que termine de una vez porque tenemos que darle... Correcto. La palabra a la parte contraria y luego tenemos audiencias que atender. Correcto. Entonces, sobre estos cuadros, señores magistrados, es evidente que ha habido un tránsito de dinero, es evidente que ninguno de los estados financieros, o perdón, de los estados de cuenta acredita que ha habido una transferencia hacia Alejandro Toledo. Desde el primer envío de Trelvi, de los 750.000, hasta el último, siempre ha sido el dominio del señor Joseph Maiman, y él mismo ha declarado en todas sus declaraciones del año 2017 y año 2020 que Alejandro Toledo no intervenía en nada del tránsito del dinero, que eran las órdenes de él, y también ha señalado el señor Barata que las cuentas se las entregó el señor Jorge Barata y el personal del señor Jorge Barata, es decir, del señor Joseph Maiman. Es decir, no ha habido una intervención de mi patrocinado en ningún acto, y creemos nosotros que estos elementos de convicción son pertinentes, son directos, porque demuestran que no ha habido una intervención. Y para concluir, respecto al decreto supremo 022-2005, que exonera del SNIT y que se presentó como que fuera un acto de mi patrocinado, existe en el expediente, señores magistrados, el oficio donde el director ejecutivo pro inversión, René Cornejo, le pide al ministro de Transportes que exonere del SNIT. Y existe el informe de un funcionario farromeque del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y de la asesora jurídica Kitty Rojas, quienes a su vez han atestiguado y han dicho que ellos han evacuado los informes, y la abogada dice que ella elaboró el proyecto, y la testimonial del señor Sota Nadal, que fue el ministro que reemplazó a Pedro Pablo Kuczynski en la cartera de Economía, quien dice que a él le llevaron, y está el acuerdo de Consejo de Ministros donde se establece que fue debatido y aprobado en Consejo de Ministros. Es decir, están las evidencias de que todos los dispositivos que se dieron dentro del proceso y para la licitación de la intervención en Casur cumplieron con los procedimientos regulares, donde el jefe de Estado, de acuerdo a su obligación constitucional y legal, tenía que refrendar los actos porque eran de origen y de conductos regulares. En consecuencia, creemos nosotros, señores magistrados, que estas evidencias demuestran que no ha habido una participación, pero no se trata de inocencia o culpabilidad, sino que en todo caso, estas nuevas evidencias, que son informaciones que obran en el sistema financiero, no pueden arrojar sospecha grave para mantener una prisión preventiva sobre una persona a la que simplemente se le está imputando en cuanto a 2 testigos. En relación a mi patrocinada Elian Carr, debo de precisar que en el caso de la señora Elian Carr, la sospecha contra ella se debió a que por su condición de primera dama debería de conocer, debería saber, y porque se decía que la señora Elian Carr, a su vez,
tenía la misma nacionalidad de Joseph Maiman, Avi Danón, Savi Sailán, Hilton Westen, o sea, por ser de la misma nacionalidad. Las evidencias posteriores, señores magistrados, tanto la declaración de Jorge Barata como la de Joseph Maiman, no mencionan a la señora Elian Carr como una persona que haya intervenido y participado. Y las declaraciones de los ministros que integraron el Consejo Directivo Pro Inversión y que integraron el Consejo de Ministros no han hecho ningún tipo de referencia respecto a que la señora Elian Carr haya tenido intervención en las decisiones relacionadas a la carretera interoceánica sur. Por lo tanto, su participación en las actividades previas, en las actividades criminales previas, no tiene ningún tipo de asidero y no ha sido señalada por ningún elemento probatorio. Además, la señora Elian Carr no participa en ningún acto de gobierno. Y en relación a su participación en las acciones vinculadas a lo que es la colocación o la compra, obra en el expediente, señores magistrados, la declaración del señor Urs Kirchhoff, que es el abogado de la empresa Abogados Bollack de Suiza. Esa fue una asistencia judicial que la tienen ustedes en carpeta, y el señor Kirchhoff ha señalado claramente que la empresa Confiado, que es la empresa receptora de los fondos, es una empresa que fue comprada por Joseph Maiman en el año 2003 junto con su hermana, y que su hermana es la que venía, escogía los nombres y le vendieron 6 empresas. Es decir, no existe ninguna evidencia al respecto. Esta declaración se encuentra a focas 30.644 del expediente principal y es una asistencia judicial que es vital para acreditar que la señora Carr no tuvo ninguna participación. Además, la señora Michelle Yankelovich, que administraba los fondos con el señor Maiman, que era el dueño de los fondos, no han señalado participación de la señora Carr, sino que ellos eran los que actuaban y movilizaban los fondos. Por estas consideraciones, señores magistrados, considero que tampoco existen elementos de convicción, y las declaraciones posteriores que se han dado y la información bancaria acreditan que Elian Carr no tuvo ninguna injerencia, ninguna participación, ni en la actividad previa, ni en los traslados de los fondos a las diferentes cuentas que han circulado. Por estas consideraciones, esta defensa técnica solicita a ustedes, señores magistrados, que se declare fundado el pedido y que se les aplique una comparecencia, porque no se puede llevar, señores magistrados, de acuerdo al acuerdo plenario, a la sentencia plenaria 01/2019, no hay sospecha grave para mantener una prisión preventiva, y estamos hablando hoy en día respecto a actuaciones que se han dado entre el proceso y que consideramos que son pertinentes, relevantes. Muchas gracias, señora Presidenta. Bien, la representante del Ministerio Público. Muchas gracias, señora Presidenta. Tendríamos que señalar en primer lugar que lo expuesto en ese momento por el abogado no tiene mucha correlación con el escrito presentado respecto a la cesación de prisión preventiva de ambos procesados. En primer lugar, él señala la presentación de este documento, de este requerimiento, 137 elementos de convicción con los cuales se tendría que variar la prisión preventiva dictada contra ambos. Y toda esta exposición se ha encontrado basada en el documento denominado Cooperación Internacional de Confederación Suiza, de donde ha extraído toda la información que ha señalado en este momento y que inclusive ha sido presentada mediante cuadros de Excel. Respecto a esta información, tal como se señala en el punto 8.1 de su escrito, en la página 6, tenemos que establecer que tiene fecha de 21 de marzo del 2018. Por lo tanto, debemos concluir que este documento ha sido emitido en fecha anterior, no solo a la emisión de la resolución del 16º juzgado que dictó la resolución mediante el cual se varió la comparecencia simple por la de prisión preventiva, sino también anterior a la fecha de la emisión de la resolución 627, mediante el cual su digna sala confirmó la resolución a que he hecho referencia, declaró fundada este requerimiento, que estableció la prisión preventiva tanto para Alejandro Toledo como para Elian Carr. Por lo tanto, deberíamos de concluir que no estamos hablando de nuevos elementos de convicción, sino de elementos de convicción que ya existían a la fecha en que se dictaron tanto la resolución de primera instancia como su confirmatoria. Así también tenemos que establecer que en cuanto a estos 137 elementos presentados en el documento de la defensa, estos en su mayoría adolecen de esta misma deficiencia.
De estos 137, 87 de estos elementos son anteriores a la emisión de estas dos resoluciones, por lo tanto, no tienen la capacidad de denominarse nuevos elementos de convicción. De otro lado, la totalidad de estos nuevos elementos, tales como señala la defensa, provienen de la carpeta número 2 del 2017, que hoy es el expediente 16 del 2017, conocido como el caso IRSA Sur, que es el expediente donde se está tramitando o donde se está investigando el delito previo o las actividades criminales previas. En este expediente, lo que se ha investigado es los actos de colusión, así como también actos de lavado de activos. Expediente que ya en la actualidad cuenta también con una acusación y que la actividad desarrollada en ella es propio de la naturaleza de actos de corrupción, más no así lo que están siendo investigados por esta sala y que van a ser materia del juicio oral, como son los de lavado de activos. Por lo tanto, debemos establecer que estos elementos no podrían ser propicios para cambiar o variar la calidad de la fundamentación y sobre todo de la motivación que tuvo tanto el juez de primera instancia como su digna sala para poder acreditar o establecer la medida de coerción de prisión preventiva para estos dos procesados. De la misma manera, debemos señalar que al no ser nuevos elementos de convicción, al no haberse establecido cuál sería el aporte de todos estos elementos, y ya sea, como ha señalado en este momento la defensa, declaraciones de ministros o de funcionarios de diversas instancias de tantos ministerios, ya sea de proinversión, ministerios de economía, entre otros, no se ha establecido cuál es la pertinencia y la utilidad de ellos para poder asimilar estas declaraciones como parte de esta investigación y que ellas pudieran derivar en una variación en el concepto o en la acreditación de la motivación de las resoluciones respecto de la actividad de lavado de activos en cuanto a estos dos procesados. Encontramos que ellas tendrían que entenderse que son impertinentes, así como atemporales. En cuanto a la ruta que ha establecido la defensa, debe señalarse la ruta del dinero que ha establecido mediante su cuadro, que estos cuadros se encontrarían incompletos, porque si bien está las declaraciones tanto señaladas de Jorge Barata como también del procesado o investigado Joseph Maiman en su momento, y se establece el ingreso de estas cantidades de dinero a diversas empresas de su propiedad, él solamente señala que estas llegan hasta Ecostate y Milan, pero no continúa la ruta del dinero, ya que estas finalmente derivan en la empresa Ecoteva y terminan en cuentas de la señora Eva Fernenburg, y finalmente en las propiedades adquiridas tanto por el investigado o acusado Alejandro Toledo, así como Elian Carr. Y así que tampoco podríamos establecer que la ruta del dinero quedó solamente en propiedad de la persona que fue investigado, Joseph Maiman. Por otro lado, debemos establecer que, tal como hemos señalado, la mayoría de las declaraciones y documentaciones presentadas incluyen, inclusive entre estos 137 documentos presentados como nuevos elementos de convicción, incluso hasta los autos emitidos por el juez de primera instancia e incluso hasta la resolución emitida por su digna sala. Por lo tanto, consideramos que no deben ser admitidas y mucho menos valoradas
cuanto a que no tendrían la entidad suficiente para variar el razonamiento y mucho menos modificar los hechos que motivaron que se dictara la prisión preventiva para ambos procesados, ya que tampoco concurren los presupuestos que establecieron que se emitiera esta medida contra ambos, ya que el peligro procesal y los demás presupuestos que establece el artículo 283 tampoco permanecen hasta el momento incólumes porque los procesados hasta la actualidad siguen sustraídos de la justicia peruana. Debemos también señalar que toda esta información proporcionada por el Ministerio Público, tanto en el proceso de lavado de activos que se encuentra dentro de los actuados de este expediente, así como los que ha señalado la defensa, que pertenecen al proceso de actividades criminales previas, cuentan ya ambos con una acusación fiscal y en ambos casos inclusive han sido ya materia de los procesos de extradición admitidos tanto por la Corte Suprema y en el caso de la actividad criminal previa, el cual obedece a los actos de colusión por parte que han sido investigados como actos de colusión y lavado de activos provenientes de el corredor vial Irsa Sur. También han sido ya materia inclusive de pronunciamiento por la justicia norteamericana por la existencia de causa probable en este caso, y el mismo recorrido está siendo ya admitido en el caso de la extradición en el presente proceso, ya que se ha cumplido con la aprobación de la extradición por existir causa probable en este proceso también y emitidos la resolución suprema 073 y 74 respecto de la extradición de ambos procesados para su presentación y la necesidad de que ellos puedan estar presentes en el desarrollo de este proceso para su culminación satisfactoria y la obtención de los fines y objetivos del proceso de lavado de activos que cuenta con la suficiencia probatoria hasta el momento y que esperamos que estos logros puedan desarrollarse finalmente con la presencia de ambos. Por lo que solicitamos, señora presidenta, señores magistrados, que el requerimiento de cesación de prisión preventiva, al no cumplir con los requisitos ni de fondo ni de forma, deba ser declarado infundado. Gracias. Bien. Su derecho a réplica, señor abogado, por breve término, por favor. No más de 5 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Muy amable. Debo de precisar, en primer lugar, que la asistencia de la Confederación Suiza llega al Perú a la cuarta sala el 21 de marzo del año 2018. Esta asistencia fue solicitada por el Ministerio Público, no fue solicitada por la defensa. El Ministerio Público no le creía a Joseph Maiman cuando él le decía que él había vendido acciones, etcétera, etcétera. Y le dijo, levante el secreto bancario, y pidió la información en el año 2015 y llegó el año 2018. Esta asistencia suiza es la piedra angular de lo que hemos argumentado, y esta asistencia suiza no fue valorada porque llega en marzo del año 2018, ni siquiera fue valorada porque la audiencia de extradición del caso Oder se dio el 5 de marzo y esto llega el día 21 de marzo. La declaración del señor Urs Kirfenson fue solicitada vía asistencia judicial por el Ministerio Público y esta asistencia ha llegado al Perú en el año 2018 y al expediente 7091-2014. Son pruebas que están en la carpeta, que han sido actuadas dentro de esta investigación, pero que evidentemente como los resultados de estas
informaciones no son pertinentes respecto a la teoría de imputación del Ministerio Público. Hoy nos vienen a decir que esto no es pertinente, que esto no sirve prácticamente, y eso creemos que es erróneo. En cuanto a la acusación de la carpeta 02, señores magistrados, la prisión preventiva a Alejandro Toledo se le dicta por la actividad criminal previa, porque traen la información de Barata con todo el acervo que dio prisión preventiva en el caso Odebrecht, y se le dictó una prisión preventiva. Y cuando nosotros le hemos pedido al señor fiscal superior que precise la actividad criminal previa, porque en la acusación no lo había precisado, él en su dictamen 06-2021, en la página 38, dice que la actividad criminal previa se está investigando en la carpeta 02-2017. El señor fiscal superior nos retrotrae a ese proceso. Evidentemente, si se le dicta prisión preventiva a mi patrocinado porque presuntamente habría participado en la actividad previa, criminal previa, hoy no nos pueden decir, no, pero no puedes presentar elemento de comisión contra eso, cuando el propio Ministerio Público está aseverando eso. En cuanto a la pertinencia de los elementos de convicción, todos tienen relación con lavado de activos, todos están vinculados a la actividad criminal previa, y en el caso de la ruta del dinero, evidentemente, la prueba maestra en lavado de activos no es el testimonio de los colaboradores o de cualquier persona, sino es la información bancaria, que es la que hemos expuesto nosotros el día de hoy. En cuanto a que la ruta está incompleta, eso es erróneo, porque nosotros al momento de hablar de la acusación hemos señalado que el dinero viene 5.300.000 a Eva Fernemund, y que eso está incluso en el cuadro que hemos presentado, que se utiliza para compra de los bienes, y de ahí sale el dinero con el que el señor Alejandro Toledo paga la hipoteca de su casa en Punta Sal y de su casa en Camacho. Eso no lo hemos negado. Ahora, respecto a los presupuestos para cesar, para variar la prisión preventiva, el artículo 283 establece que la sala tiene que ver la condición del investigado para hacer la variación, para ver qué le varía, le da una comprensión simple, compleja. No establece la norma que se tiene que suprimir. Por el contrario, para que se pueda dictar prisión preventiva se requieren los 3 presupuestos, y nosotros hemos dicho que estamos cuestionando el presupuesto de los fundados y graves elementos de comisión. No hemos hablado del peligro procesal que habla el Ministerio Público, eso es erróneo y más bien es impertinente esa apreciación. En cuanto a la sentencia de Estados Unidos, la sentencia de extradición no establece culpabilidad ni inocencia. Eso sí es impertinente mencionar. ¿Por qué? Porque la sentencia es una sentencia que será resuelta en las instancias que correspondan a Estados Unidos. Y si hablamos de la sentencia, el juez Hickson ha dicho que no son fiables los testimonios de Barata y de Maima porque se contradicen, pero también dice que eso se tiene que ver en el Perú, no en Estados Unidos, ¿no? Y en cuanto a la suficiencia probatoria, creemos nosotros, señora presidenta, que los elementos de comisión que hemos aportado están vinculados directamente con demostrar la no participación de mi patrocinado en los hechos que se le imputa, que se le atribuye, y no creemos que haya un tema de impertinencia. Por el contrario, el Ministerio Público no ha respondido respecto a los hechos concretos, no ha respondido qué ha pasado con estas personas con las que ha llegado a un acuerdo donde el señor Maiman hemos probado que ha recibido casi 45 millones de dólares y sin embargo han pactado por 21 millones de dólares y hay una diferencia que ha quedado en manos de él, como la propia justicia peruana lo sabe. Entonces, señores magistrados, creemos que los elementos de comisión son suficientes para que se varíe la situación jurídica de mis patrocinados y que puedan ellos comparecer ante las autoridades en libertad, porque no existe, digamos, una sospecha grave para mantener la prisión sobre ellos. Muchas gracias. Su derecho a dúplica, doctora. Sí, gracias, señora presidenta. Al respecto, solo tendríamos que decir que solo la respuesta que pretende la defensa que se le dé no es en este proceso donde se va a resolver, ya que la cantidad de dinero aportado y el descubrimiento y el procesamiento sobre esos aportes de colusión están siendo investigados en una carpeta diferente a la que hoy nos trae a esta sesión. La investigación presente es sobre lavado de activos respecto a los procesados Toledo y Carp. Y también señalar, omití decirlo, respecto a que la defensa señala que en los actos previos no estaría la señora Carp porque no ha sido indicada por ninguna de las manifestaciones que él ha anexado en su requerimiento. Eso obedece definitivamente a que ella no ha sido investigada en esa carpeta, en la carpeta de la actividad criminal previa,
Por lo tanto, no hay ninguna referencia respecto de su persona en cuanto a ese otro expediente. Y nos reiteramos en cuanto a que toda esta información nuevamente es atemporal, porque toda esta información ya existía al momento de la emisión de las dos resoluciones a que hemos hecho referencia en cuanto a la emisión de la medida de prisión preventiva. Por lo tanto, solicitamos nuevamente se declare infundado el pedido. Gracias. Bien, la causa queda al voto. Gracias, hasta luego. Gracias.